¿Qué tal, gente? Antes de empezar con el fanfic del día de hoy, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Y les quiero agradecer por el apoyo que le han estado dando al canal. Muchísimas gracias. Sin nada más que decir, les dejo con el video. Un punto de singularidad. Link del creador en la descripción. Capítulo 31. Llamado a la acción. Los 4 días de Izuku con Senshi parecían no tener tiempo en absoluto. Había bajado los conceptos básicos del parkour, entendiendo que no solo se movía de una manera elegante. Se trataba de ir de un lugar a otro de la manera más rápida posible, y eso a menudo implicaba moverse de una manera que no era natural para algunos. Izuku lo había recogido rápidamente, pero todavía estaba muy lejos de moverse como era Seread, e incluso Senshi. Estaba a punto de hacer su última carrera en el entorno urbano simulado, y Senshi y Eraseread lo estaban observando. No era nada nuevo, pero era su última vez. Importaba. Si no lo hiciera bien esta vez, sería un poco decepcionante. También era la primera vez que Eraseread venía a ver en 2 días. Izuku sabía cómo llegar al gimnasio y Eraser tenía que trabajar con la policía en algo. Izuku se levantó y se fue. Habiendo mejorado la velocidad a la que podía convocar a One for All, Izuku lo dejó llenarlo antes de despegar. El proceso apenas toma un momento. Izuku corrió y saltó a través de la primera brecha, aterrizando en la tubería en poco tiempo. Se inclinó hacia adelante, dejando que su pie se deslizara a lo largo de la tubería hasta que sintió que estaba en el ángulo correcto, y luego se alejó con el movimiento casual en el que él y Senshi habían trabajado. Izuku saltó al aire. El ángulo y la fuerza de su salto han sido los correctos. Había descubierto que, en lugar de darlo todo cada vez, Izuku tendría que ajustar el poder de sus saltos en lugar del porcentaje de 1 para todo que estaba usando. Se sentía mucho más natural manipular el poder de sus músculos en lugar del poder de 1 para todos, ya que el primero era mucho más familiar para él. También trabajó con los nuevos pensamientos de Izuku de que One for All no era un sustituto de su fuerza natural, pero se suponía que los dos trabajarían juntos para lograr el mejor resultado posible. Aterrizó en la plataforma frente a él, agachándose para explorar hacia adelante. Había 3 caminos, pero todos terminaron en el mismo lugar, la plataforma de partida. Eligió el camino del medio, solo porque ya estaba justo frente a él, y no tendría que cambiar demasiado su impulso. Izuku corrió hacia adelante en la plataforma y saltó. Izuku comenzó a caer casi de inmediato, ya que casi no usó energía real para empujar la plataforma. En cambio, mantuvo sus ojos en la barra de metal que colgaba del techo y apuntó su mano hacia ella mientras sentía que la gravedad lo llevaba. Izuku disparó un hilo de Black Whip, haciéndolo envolver alrededor de la barra en un instante. Cuando llegó al final de la longitud de su Black Whip, Izuku sintió el tirón en su brazo cuando su impulso descendente se convirtió en impulso hacia adelante. Se balanceó debajo de la barra, acelerando como lo hizo. Izuku, cuando se acercó a la cima de su swing, lanzó Black Whip y lo dejó hundirse de nuevo en su brazo mientras volaba hacia adelante, sin restricciones. Aterrizando en una franja de una plataforma, Izuku comenzó a correr hacia adelante a toda velocidad. Todavía podía usar solo el 6% de todo su poder, pero eso era aún más rápido de lo que la mayoría de la gente podía mover. Izuku se acercó a los obstáculos en esta plataforma, un lío de tuberías y plataformas más pequeñas que representan un entorno industrial. Izuku saltó a través de una abertura alrededor del nivel del pecho, y se zambulló en un rollo en el otro lado. Dio un salto corriendo en una esquina, agarrando la tubería formando el borde y girando a su alrededor sin perder nada de su impulso. Danger Sense se desencadenó repentinamente, enviando un destello de dolor a través de su cerebro. Se agachó la cabeza, evitando una tubería que había estado en camino de golpear si no le hubieran advertido. Izuku realmente estaba empezando a desear tener Danger Sense cuando Bakugo solía buscarlo después de la escuela para golpearlo. Sin embargo, ese fue el pasado, y tanto Izuku como Bakugo eran personas diferentes ahora. Centrándose en el presente, Izuku gruñó mientras finalmente ponía todo su esfuerzo en un salto, saltando a través de un pozo gigante. Mientras volaba a través de la brecha en el suelo, Izuku se inclinó hacia adelante, tirando las manos al frente para apuntar a la esquina de cualquiera de las paredes al final del pozo. Disparó 2 zarcillos de Black Whip, azotándolos para permitir que se envolvieran a la vuelta de la esquina y se engancharan a la pared, de lo que estuviera hecho. Una vez que los Black Whip se conectaron, Izuku llamó a Float y tiró. Izuku voló sobre el pozo, Float lo llevó sobre la brecha fácilmente. Su impulso anterior combinado con su poderoso tirón se aseguró de que no disminuyera la velocidad hasta que hace mucho tiempo despejó el pozo.
La única razón por la que disminuyó la velocidad fue porque estaba llegando al final. Izuku soltó a Float, cayendo al suelo y haciendo su carrera para el final. Sin embargo, no había terminado. Siempre había un truco al final de cada camino, aunque se aleatorizaba cada vez. Izuku solo había superado uno de los trucos una vez, pero no estaba garantizado que fuera el mismo, por lo que probablemente estaba jodido. Tanger-sensei envió un shock al sistema de Izuku, y levantó la vista para ver que el panel del techo directamente sobre él comenzaba a descender hacia él, con un largo bloque de lo que Izuku suponía que era cemento por el color que lo acompañaba. Izuku volvió a mirar hacia adelante, juzgando que la distancia desde Izuku hasta el final era de 15 metros. Podía hacer eso en unos 2 segundos, pero no estaba seguro de que fuera suficiente. El panel del techo se movía rápido, más rápido de lo que estaba seguro de que solo el 6% podría evadir. Tirando su precaución, Izuku empujó a One for All hasta el 10%. Sintió que el calor en sus piernas comenzaba a arder, pero lo hizo a un lado. Izuku enrolló su cuerpo y salió disparado desde debajo del bloque de cemento, que acababa de alcanzarlo. Llegó a la zona segura en un abrir y cerrar de ojos, usando su equivalente de lo que había teorizado, que era la velocidad de Eraserhead. Izuku se desplomó, sus piernas salieron de debajo de él y One for All lo dejó. El bloque de cemento se estrelló contra el suelo en el que Izuku había estado parado solo un segundo antes, y cayó al suelo, sin aliento. Se acostó en el suelo, respirando con fuerza, mientras Sensei y Eraserhead se le acercaban desde la puerta. Sensei extendió la mano a Izuku, quien agradecidamente lo tomó para ayudarlo a pararse sobre sus propios pies, que todavía ardían por su uso excesivo de uno para todos. Bien hecho. Ese es el obstáculo del truco que siempre hace tropezar a la gente, se rió Sensei. Puedo ver por qué. Ser atacado por un edificio no es algo con lo que la gente normalmente trata, gimió Izuku. Izuku miró hacia atrás y vio el bloque de cemento ascendiendo de nuevo en su lugar en el techo. Se preguntó cómo funcionaba, y volvió a Sensei para verlo ya tomando un respiro para hablar. Realmente no te habría destrozado. Tengo un sensor colocado donde puede ver todo hasta el momento en que se supone que debe chocar contigo, lo que envía la señal para detenerse si todavía estás debajo de él en ese momento, explicó Sensei. De repente te aceleraste en el último segundo. Usted era casi demasiado rápido para que yo lo viera, dijo Eraserhead, entendiendo completamente lo que había sucedido por el tono de su voz. Salté del 6% al 10% en un intento de salir de debajo del obstáculo. Sabía que me daría el impulso en la velocidad que necesitaba sin lastimarme seriamente, dijo Izuku, con las piernas en desacuerdo con él. El tono de Eraser asustó a Izuku. Es exactamente lo que habría hecho. Buen trabajo, terminó el maestro, sorprendiendo gratamente a su estudiante. Eso concluyó las lecciones de Izuku con Sensei, e Izuku estaba casi molesto porque había terminado. Sabía que solo había 4 días de una pasantía de una semana, pero disfrutó de su tiempo con Sensei, y iba a extrañar el entusiasmo del hombre cuando se trataba de cada pequeña cosa sobre el proceso. Lo había inspirado más de lo que Sensei sabía, por lo que siempre estaría agradecido por todo lo que había aprendido bajo su tutela. Izuku se cambió rápidamente de la ropa de entrenamiento que había traído, y en su ropa normal. Había dejado de usar su disfraz de héroe después del primer día, ya que en realidad no había hecho nada como héroe. Izuku estaba un poco decepcionado de que solo hubiera seguido y aprendido de Eraserhead durante aproximadamente 2 horas, pero no le hizo saber a Eraser. Había aprendido, simplemente no había aprendido de Eraser. Restaura. Saldremos esta noche, dijo Eraserhead, mirando su teléfono. Al reflexionar sobre las noticias, Izuku se preguntó si esto tenía que ver con Heroics. Pensó que sus piernas tardarían unos minutos en dejar de arder con tanta dureza, pero aparte de eso, estaría bien por hacer el trabajo de héroe esa noche. Izuku conoció los ojos de su maestro, haciendo la pregunta en silencio. La policía está haciendo un movimiento en una pandilla de narcotraficantes esta noche. Me han invitado al equipo de incursión, junto con cualquier héroe de mi elección, explicó Eraserhead. ¿Estás seguro de que estoy listo?, preguntó Izuku. Yo soy. He visto tu progreso en los últimos días. Creo en ti, Midoriya, dijo Eraser, poniendo una mano en el hombro de Izuku. Derecho. Haré lo mejor que pueda, dijo Izuku. Sé que lo harás. Por eso sé que no harás nada estúpido. ¿Bien?, preguntó Eraserhead, estrechando los ojos hacia Izuku. No, señor, dijo Izuku, recordando cómo Eraser había noqueado a un villano en el Usugi con un solo golpe, usando la misma mano que ahora estaba descansando sobre su hombro. Bueno.
Estar en el apartamento en 1 hora. Haz lo que quieras hasta entonces, dijo Eraser, comenzando a caminar hacia la puerta. Muy bien. Estaré allí en un momento, solo tengo algunas cosas que decirle a Senshi, dijo Izuku, viendo a Eraser salir por la puerta mientras asintió. Izuku había estado pensando en esta pregunta durante días. Era una pregunta simple, pero importante. Se acercó a Senshi, quien estaba observando en silencio a algunos corredores más de estilo libre. Senshi se alejó de la pared de vidrio, volviéndose hacia Izuku y sonriendo intensamente. «Hey, chico. Has recorrido un largo camino en poco tiempo. Estoy orgulloso de ti», dijo Senshi. Gracias. Quiero agradecerte por enseñarme. Ha sido una experiencia realmente reveladora para mí, dijo Izuku, trabajando con su coraje para hacer su pregunta. Fue un placer. ¿Qué quieres preguntarme?, preguntó Senshi, haciendo que Izuku lo mirara con preocupación. ¿Muté de nuevo?, preguntó Izuku, sorprendido. No. Tienes que recordar, yo fui quien hizo que Shota usara sus palabras como un humano. Sé leer a la gente, se rió Senshi. Oh, cierto. Bueno, lo que quería preguntar era, ¿por qué no mentiste?, preguntó Izuku. ¿Qué?, preguntó Senshi, legítimamente confundido. ¿Por qué no mentiste en tu registro de Kirk? Tienes una velocidad tan abrumadora que podría clasificarse como un Kirk, por lo que podrías afirmar que eras simplemente un florero tardío, como yo, y luego fingir que tienes un Kirk. Podrías ser un héroe. Podrías ayudar a la gente. ¿Por qué no?, Izuku aclaró. Midoriya. No me puse tan rápido como soy hasta los 20 años. Antes era rápido, pero no era lo suficientemente bueno como para pasar por un Kirk. Sabrían que no era un Kirk, sino el resultado del entrenamiento. Rechazarían mi solicitud de cambiar mi archivo. Se negarían a ponerme en un curso de héroe. Nunca iba a suceder para mí, dijo Senshi. Izuku debatió consigo mismo sobre si realmente iba a hacer esto o no. Después de un momento, decidió que al menos debería intentarlo. Senshi merecía saberlo, tener la esperanza de que algún día podría tener lo que le habían negado durante toda su vida. ¿Qué pasa si te digo que hay quirks que se pueden dar?, preguntó Izuku. No te creería, se rió Senshi. Bueno, digamos que hay. ¿Tomarías uno?, Izuku preguntó de nuevo. No, dijo Senshi, una pequeña y triste sonrisa marcando su rostro. ¿Qué? ¿Por qué? Izuku lloró. Tengo algo bueno aquí, chico. He construido un negocio para mí, haciendo lo que amo. No renunciaría a eso por el mundo, y mucho menos a un hipotético Kirk, dijo Senshi. Izuku se sintió estúpido por preguntar, ahora. Debería haber sabido que esa sería la respuesta. Por supuesto, Senshi amaba su trabajo lo suficiente como para rechazar un concepto que ni siquiera creía que pudiera ser real. Izuku no sabía por qué esperaba algo diferente. Solo porque tenía sueños mucho más grandes que él, eso no significaba que cada persona sin Kirk no sintiera que quería más de lo que tenía. Tal vez Senshi provenía de toda una familia de personas sin Kirk, y lo que había preguntado había sido increíblemente grosero. Sintió que debería irse, y lo hizo. Cuando Izuku regresó al apartamento, Eraser lo estaba esperando. Agitó a medias, y rápidamente se convirtió en su disfraz de héroe. Era mucho más cómodo de lo que había sido la primera vez que lo había usado, debido a que lo llevaba en ese segundo día. Izuku se estiró, preparándose para una noche de acción. Nunca había investigado demasiado en la escena subterránea de Heroics, pero sabía que era generalmente más peligroso, debido a la naturaleza más desesperada de algunos de los criminales encontrados en el vientre de Japón. ¿Cuánto tiempo has trabajado con la policía?, Izuku preguntó cuando él y Eraser salieron del apartamento y comenzaron a subir las escaleras hacia el techo. La mayor parte de mi carrera. Sin embargo, oficialmente me convertí en consultor de quirks hace unos años. Cuando la mayor parte de mi tiempo cambió del trabajo de héroe a la enseñanza, comencé a centrarme más en la consultoría que en el heroísmo tradicional. Sin embargo, todavía participo en operaciones como estas, dijo Eraser. Los dos salieron de la escalera y caminaron hacia el techo, e Izuku fue golpeado instantáneamente con el aire fresco de la noche. No estaba seguro de cómo el rayo creado por su técnica Full Cooling podría afectar el estilo de lucha principalmente sigiloso de Eraser, pero solo tendría que averiguarlo. Eraser despegó, corriendo por la azotea y corriendo hacia el borde. Izuku llamó a One for All al 6% y lo siguió, encontrando que era más fácil alcanzarlo de lo que pensaba. Tal vez fue porque Eraser no estaba tratando de apresurarse, pero tenían la misma velocidad.
Los dos llegaron a la repisa y saltaron. Izuku permaneció a propósito detrás de Eraser debido a no saber dónde estaba el recinto policial en esta parte de la ciudad. Izuku y Eraser corrieron a través de la azotea tras la azotea, dirigiéndose hacia el recinto policial. Pasaron unas 4 cuadras antes de que Eraser se detuviera, haciendo que Izuku también se detuviera. Se pararon en la parte superior de un edificio, al otro lado de la calle del recinto. Estamos aquí. Todavía tienes la oportunidad de rechazar la misión, si quieres, dijo Eraser. Quiero hacer esto, dijo Izuku. Muy bien. Bajemos allí, entonces, dijo Eraser, antes de saltar y balancearse de una farola con su bufanda vinculante. Izuku copió lo que hizo Eraser solo con su Black Whip, y aterrizó justo al lado de su maestro, recibiendo algunos jadeos sorprendidos y miradas preocupadas de los agentes de policía. La única persona que parecía no estar sorprendida por su llegada era Tsukauchi, pero ya se conocían. Parecía que nadie les dijo que Nexus era un niño. Buenas noches, Eraser Nexus, dijo Tsukauchi, asintiendo con la cabeza a ambos héroes. Es bueno conocerte de nuevo, Tsukauchi, saludó Izuku, asintiendo con la cabeza al detective. Muy bien, todos. Estos dos son héroes. Eraser y su estudiante, Nexus. Trátalos bien, son buenos en lo que hacen, anunció Tsukauchi a sus oficiales. Los oficiales todavía parecían incómodos trabajando con un niño, pero Izuku los ignoró. Era su momento de demostrar que estaba listo. Izuku se centró en la sensación de uno para todos dentro de él, la sensación cómoda de los vestigios que lo animaban. Todavía no estaba seguro de su última charla, pero sabía que estaban de su lado. Eran su familia, ahora. Izuku escaneó a la multitud y se enteró de que el equipo de incursión estaba formado por 20 policías, Tsukauchi, Eraser, él mismo y, ¿fue esa medianoche y Shinso? Lo fue. Medianoche y Shinso parecían estar hablando, así que aún no se habían dado cuenta de Izuku y Eraser, así que se volvió hacia su propio maestro. «Hey, Eraser. Medianoche y SH Hypnos están aquí», dijo Izuku, señalando dónde estaban los héroes familiares mientras se castigaba mentalmente por casi llamar a Shinso por su nombre. Shinso estaba Hypnos aquí, al igual que él era Nexus. Entonces lo son. Será mejor que les digamos que estamos aquí, así que la medianoche no se asusta y se dispara durante la redada, gimió Eraser, y los dos se abrieron paso. Midnight e Hypnos miraron a Eraser e Izuku, y ambos se iluminaron a la vista. La medianoche estaba más emocionada que Hypnos, sus ojos emitían una expresión más conmocionada. La máscara que Hypnos llevaba cubría todo, desde los ojos hacia abajo, por lo que solo sus ojos podían expresar emociones, que ya eran difíciles de extraer de él mientras podía ver toda su cara. Eraser. ¿Por qué trajiste a Nexus aquí? Este tipo de cosas es un poco demasiado sucio para él, ¿no? Preguntó la medianoche, mirando entre Izuku y Eraser. Yo diría lo mismo de ti, Hypnos, pero este es exactamente el tipo de cosas en las que se ha establecido desde que comenzó la escuela. Nexus está listo para esto, como lo está Hypnos, supongo. Uno asumiría que nos aseguraríamos de que nuestros estudiantes puedan manejar este tipo de situación antes de lanzarlos a un combate real y en vivo con criminales peligrosos, dijo Eraser. Oh, por favor. UA ha estado arrojando a los niños a situaciones peligrosas con fines educativos durante 100 años. No es nada nuevo, dijo Midnight, riéndose de Izuku. Lo suficientemente justo, murmuró Eraser. Entonces, ¿has actualizado tu máscara? Izuku le preguntó a Hypnos. Izuku recordó cómo Shinso le había descrito por primera vez su máscara después de las primeras pruebas de batalla. La máscara cambió su voz a través de una serie de placas para que pareciera que venía de otro lugar, y lo usaría para distraer a los enemigos lo suficiente como para someterlos. Izuku había hecho una rápida sugerencia para mejorar la máscara, que Shinso había llevado con entusiasmo al departamento de apoyo ese mismo día. Sí. Gracias por la propina. Pensé que sería suficiente simplemente dispersar mi voz para que no supieras de dónde venía, pero ahora veo que necesito algo mejor. El departamento de soporte pudo modificar la máscara para modular mi voz a través del mismo método que usaron para redirigir mi voz, solo para cambiar el sonido hasta que obtenga un sonido totalmente diferente, explicó Hypnos. ¿Puedes demostrar? Preguntó Izuku. ¿Puedo demostrar? Preguntó Hypnos con la voz de Midnight. Eraser y Midnight miraron a Hypnos, Eraser le dio a Hypnos una sonrisa maníaca y Midnight se estremeció de disgusto. Estaba claro que a medianoche no le había gustado escuchar su voz salir de la boca de su estudiante, así que tal vez Hypnos lo había hecho antes.
Parecía una buena idea para una broma. Te lo dije, no hay imitaciones fuera de la necesidad. Es extraño, dijo Midnight, extrañamente serio. ¿Qué le había dicho Hypnos? Damas y caballeros, por favor escuchen. El objetivo de esta noche es romper una red de narcotráfico que ha estado operando desde un almacén abandonado a 7 cuadras de aquí. El almacén tiene una claraboya, por lo que los dividiremos a todos en 2 grupos, determinados por los prohéroes con los que está agrupado. Midnight y Hypnos liderará un grupo en el suelo, con el Aseread con Nexus liderando un grupo en el techo. No me importa quién está en qué grupo, solo resuélvalo, dijo Tsukauchi, y los oficiales se quedaron allí, sin moverse. ¿Lo que está mal con todos ustedes? Preguntó Tsukauchi. No nos dijeron que estaríamos trabajando con niños, dijo uno de los oficiales. Sí. No estoy seguro de si me siento cómodo con los niños en la línea de fuego, agregó otro. Podemos manejarnos a nosotros mismos. Somos estudiantes en la UA, los mismos estudiantes que se enfrentaron a la Liga de Villanos y ganaron. Me enfrenté solo a ellos. Nexus sacó a su líder con un solo golpe. ¿Realmente crees que no podemos hacer esto? Hypnos gritó, llamando toda la atención de los oficiales. Tiene razón. Son niños, sí, pero no están indefensos, estuvo de acuerdo Eraseread. Bien. Está en la base y se lastiman de todos modos, dijo uno de los oficiales, acercándose a pisar para estar de pie con Midnight. Eso no significa que no debas tratar de protegerlos. Piénsalo así, tuviste paseos como parte de tu entrenamiento, ¿verdad? Preguntó la medianoche. Una serie de ruidos de aprobación sonaron de la multitud. Esto es solo eso, pero a una escala mucho mayor. Solo están aprendiendo las cuerdas, para que puedan hacer su trabajo lo mejor que puedan en el futuro, dijo Midnight, haciendo que algunos oficiales más estén de acuerdo con ella. Muy bien. Suficiente jugar. Entra en grupos y salgamos, dijo Tsukauchi, señalando a las 3 unidades de transporte que esperan a los oficiales y a los héroes. Por lo que parece, cada unidad de transporte podría albergar a 10 personas, y cada equipo obtendría una unidad para sí mismos, así como para los héroes y Tsukauchi. Izuku, Hypnos, Midnight y Eraseread siguieron a Tsukauchi a la unidad de transporte líder, Izuku e Hypnos compartiendo una mirada nerviosa, que despegó tan pronto como se cerraron las puertas. Está bien, repasemos tus roles. Medianoche e Hypnos, eres Ground Team. Cuando digo, entrarás por la puerta principal y Midnight liberará a su Kirk para someter a los objetivos. Cualquiera que no baje inmediatamente será lavado de cerebro por Hypnos. Si logran salir de él, o no se enamoran de tus trucos, entonces es cuando el equipo aéreo entrará, dijo Tsukauchi, asegurándose de que Midnight e Hypnos entendieran sus partes para jugar. Eraseread, Nexus, eres equipo aéreo. Te levantarás en el techo y dejarás que tu equipo use tu bufanda vinculante y tu Kirk, respectivamente. Luego, en mi señal, Eraseread entrará a través del tragaluz y cancelará las peculiaridades de todos los objetivos restantes. Nexus, ¿cuántos de esos zarcillos oscuros puedes hacer? Tsukauchi explicó, recurriendo a Izuku en la pregunta. Puedo hacer uno para cada oficial con nosotros. Bajarán mis Blackwings, ¿verdad? Izuku respondió. Sí. Asegúrate de tenerlos listos de antemano. Una vez que todos estén abajo, únase a nosotros a continuación. Probablemente se intensificará una vez que los quirks de los objetivos sean inhibidos, dijo Tsukauchi. Dios, dijo Izuku, dándole al detective un pulgar hacia arriba. Muy bien. Eraseread, ¿eres bueno para esto? Preguntó Tsukauchi, viendo la expresión distante del héroe. Desde el uso, mi Kirk se ha debilitado significativamente. Probablemente solo pueda usarlo durante 5 minutos, en el mejor de los casos, y menos si quieres que cancele 20 o más quirks, dijo Eraser. Muy bien, solo borra quirks que sientas necesario. Eres nuestro mayor activo, aquí, dijo Tsukauchi. Eraseread asintió, y el grupo cayó en silencio. Estaba matando a Izuku, ya que cuanto más tiempo se extendía el silencio, más se acercaban a su primer sabor del trabajo de Ero. Miró a Hypnos y vio que tenía la misma mirada en su rostro. ¿Qué hicieron exactamente estas personas, de todos modos? Preguntó Hypnos. Los llamamos los Spinsters, por la droga que han hecho, Dichi. Lo llaman así porque te hace sentir más ligero que el aire y mareado. Tenemos la confirmación de que el Kirk de su líder es donde obtienen el ingrediente base, una sustancia que induce vértigo paralizante en cualquier persona que esté expuesta a una muestra lo suficientemente grande. Lo riegan con otras cosas, probablemente productos derivados de opioides menos extremos, explicó Tsukauchi.
No es una solterona, otro nombre para Izuku fue cortado. Somos muy conscientes de lo que significa. Apodos palo, chico, Tsukauchi gimió, haciendo reír a Izuku himnos. La unidad de transporte se detuvo, el quejido de las ruedas fuera del vehículo alertando a los héroes del hecho. Tsukauchi abrió las puertas, y los ocupantes del vehículo salieron a revelar una calle vacía con un almacén en el camino. Izuku se preguntó por qué estaban estacionando todo el camino, pero se dio cuenta de por qué cuando los otros autos llegaron con motores lo suficientemente fuertes como para alertar a los Spinsters de su presencia si simplemente aparcaban justo afuera. Muy bien. Equipo aéreo, te pondrás en posición primero, en el techo. El equipo de tierra se pondrá en posición en las puertas delantera, trasera y lateral. Todos conocen a sus equipos y roles, dijo Tsukauchi, despidiendo a sus oficiales. No te lastimes, dijo Erasera Midnight tan himnos. Lo mismo para ti, dijo Midnight, dándole un guiño a Izuku. Izuku y Erasera partieron hacia el almacén, Izuku saltando con One for All y usando Black Whip para tirarse a los tejados y Erasera haciendo lo mismo con su bufanda vinculante. Rebotaron a lo largo de los tejados hasta que se detuvieron en la parte superior del almacén, estableciéndose en silencio hasta que escucharon el susurro en la radio que les decía que su equipo estaba listo para ser detenido. Moviéndose hasta el borde de la azotea, Izuku miró hacia el callejón para ver a sus 10 oficiales alineados en la pared, esperando a que bajaran sus garras. Izuku convocó a 5 Black Whips en cada mano, asegurándose de que fueran lo suficientemente gruesos como para que un hombre adulto se aferrara, y lentamente los dejó caer hasta que tocaron el suelo. Cada uno de los oficiales se agarró a su Black Whip, enganchándolo bajo sus pies para mantener el equilibrio. Izuku dejó que el 6% de One for All se inundara solo en sus brazos. No lo suficiente como para hacer que los rayos comiencen a crujir, pero lo suficiente como para darle la fuerza que necesitaba. Enrolló a los oficiales, respirando profundamente y tratando de no gruñir por el esfuerzo de apoyar alrededor de 350 kilogramos en cada brazo. No es imposible, pero empujando los límites del 6%. Una vez que todos los oficiales estaban en el techo, Izuku se permitió relajarse, descansando los brazos por un momento. Algunos de los oficiales le estaban dando miradas más amistosas y apreciativas ahora, probablemente después de ver su fuerza y Black Whips, así que eso fue positivo. Después de unos momentos de sacudir los brazos para que la tensión desapareciera, Izuku recibió el visto bueno de Eraser para comenzar a repartir Black Whips. Muy bien. Todos toman uno. Los usarás para repeler en el almacén con la señal de Tsukauchi, susurró Izuku, manifestando una vez más 5 Black Whips de cada mano y dejando que cada oficial agarrara uno. Un fuerte sonido de golpes vino desde abajo, e Izuku pensó que debía haber sido el equipo terrestre haciendo su entrada. Eso significaba que en cualquier momento, si lo necesitaban, llamarían al equipo aéreo para que hiciera su movimiento. Algunos choques, un leve sonido de desgarro y algunos gritos vinieron de abajo, y luego nada por un momento. ¡Ah, mierda! Tienen máscaras de gas. Equipo aéreo, vamos, dijo Tsukauchi a través de las comunicaciones. Erasereat se deslizó sobre la máscara de gas que todos menos Izuku, Midnight e Himnos habían recibido, debido a que los niños ya tenían máscaras que se duplicaban como filtros de gas, y Midnight era inmune a los efectos de su propio Kyok. Erasera sintió con la cabeza a Izuku, quien asintió hacia atrás, y saltó, usando su extrema agilidad para saltar metros en el aire, y se estrelló contra el tragaluz, rompiendo el cristal y dejándose caer en el almacén. Izuku asintió con la cabeza a los oficiales a su lado, que habían resuelto el orden en que entrarían al almacén en el camino. Dejó que One for All fluyera a través de él, al estilo Full Cooling, al 6%, y asintió una vez más para que los oficiales supieran que está bien usar sus Black Whips para repeler en el almacén, donde podía escuchar sonidos de combate furiosos debajo de él. Los oficiales, uno por uno, cayeron en el tragaluz, y se hizo cada vez más difícil mantenerlos a todos a un ritmo constante a medida que más se unían a sus compañeros oficiales para repeler sus Black Whips. Muy pronto, sin embargo, la tarea se hizo, e Izuku era libre de unirse a la pelea a continuación. Recordó a todos sus Black Whips y se inclinó hacia adelante para mirar la batalla a través del tragaluz, solo para verificar en qué estaba a punto de caer. Fue un caos. Parecía que había más criminales que oficiales, y también eran más grandes en promedio.
Izuku pudo ver los brillantes ojos rojos de Eraserhead mientras luchaba contra unos pocos enemigos temporalmente sin Kirk, Midnight haciendo todo lo posible para dañar las máscaras de gas de los objetivos mientras soltaba más y más de la niebla sedante que Kirk generaba, y Shinzo usando sus porras eléctricas y burlándose de sus enemigos mientras intentaba que respondieran a él. Izuku enganchó 2 Black Whips alrededor de los bordes de la claraboya y saltó, antes de lanzarse a la refriega para unirse a sus maestros, su amigo y sus nuevos aliados en la fuerza policial. Esto iba a estar bien, porque no iba a dejar que nadie resultara herido. Tenía One for All, Black Whip, Float y Danger Sense de su lado. ¿Qué podría salir mal? Capítulo 32. Pánico. En el almacén Izuku cayó en la batalla, aterrizando en el suelo junto a Eraserhead mientras luchaba contra uno de los matones más grandes. Izuku adivinó que el hombre tenía un Kirk potenciador de la fuerza, pero eso no estaba ni aquí ni allá. Llamó a Eraser a esquivar, lo que hizo, mientras corría hacia el matón con el 6% de uno para todos fluyendo por todo su cuerpo. Izuku saltó y lanzó un puñetazo, disminuyendo su porcentaje One for All a 4 solo para estar seguro y conectarlo con la mandíbula del matón, y lo envió a retroceder unos metros antes de caer al suelo. Aterrizó y miró hacia atrás para ver a Eraser asentir con la cabeza antes de irse a buscar otros grandes objetivos para desactivar con su Kirk. Izuku miró a su alrededor para encontrar más enemigos, y vio al hombre al que había golpeado volver a levantarse. Bien, entonces era duradero fuera de su Kirk. ¿Qué significaba eso para sus poderes con su Kirk? Preparándose para comprometerse con el gigante nuevamente, Izuku sintió un hormigueo de Danger Sense en su cerebro. No sentía que se volviera más fuerte, solo un bajo zumbido de advertencia, por lo que lo ignoró como la amenaza pasiva que era este gigante de un hombre. Respirando profundamente, Izuku se preparó para luchar contra el hombre, que ahora lo miraba como si lo hubiera metido en la cara. Oh, espera. Él había hecho eso. Estaba muerto. Bueno, parece que el niño tiene algo de poder detrás de ese pequeño puño. ¿Cuál crees que es tu límite? ¿Quieres averiguarlo? El gigante dijo. Izuku no dijo nada, preparándose para un impacto. No sabía exactamente cuál era el Kirk de este hombre, pero tenía que tener algo que ver con su fuerza física, debido a la gran construcción antinaturalmente del hombre. Se movió hacia la postura que Olmig había estado perforando en su cabeza, y esperó. El hombre aparentemente estaba esperando algo, también, pero, Eraser. Por supuesto, el hombre estaba esperando que los efectos persistentes de Erasure desaparecieran antes de atacar. Eso significaba que en este momento, estaba abierto de par en par. Lanzándose hacia adelante, Izuku lanzó una patada en el pecho del hombre, manteniendo su porcentaje de 1 para todos en 4. Naturalmente, la durabilidad de este tipo sería un poco más alta de lo normal debido a las mutaciones que Quirks a menudo inducen en el cuerpo de su Spec para poder funcionar correctamente. El ejemplo más destacado de Izuku que vino a la mente fue Bakugo, cuyos brazos tenían que ser resistentes a los golpes y las palmas tenían que ser ignífugas para resistir la reacción violenta de su Kirk. Izuku se obligó a concentrarse en el presente cuando el hombre tropezó ligeramente con la patada, poniendo una mano en su pecho con sorpresa. Ah. No eres malo, chico. Lástima que tenga que matarte, dijo el gigante, entrando en una postura de lucha propia. De acuerdo, el 4% no funcionó. Izuku elevó su porcentaje a 5, con la esperanza de que tendría un poco más de golpe de lo que había estado trabajando hasta ahora. El gigante se lanzó hacia adelante, acercándose a Izuku mientras se acercaba al héroe en entrenamiento. Danger Sense se hizo un poco más fuerte en la cabeza de Izuku, así que esquivó bajo el ataque y subió directamente detrás del gigante, en el lugar correcto para un ataque perfecto que podría terminar su pequeña batalla en ese momento. Izuku inmediatamente subió One for All al 6% y se agachó. Sintió el rayo crujiendo a su alrededor mientras el poder se construía en su cuerpo, luego saltó. Izuku se disparó, volando por el aire en un instante mientras retorcía su cuerpo a la posición en la que necesitaba estar. Descubrió que, después de entrenar tanto con Float, era mucho más fácil moverse en el aire que antes. Su fuerza central había pasado por las nubes cuando se había entrenado con Float, por lo que Izuku estaba, por supuesto, agradecido, pero no esperaba. Aterrizando en el techo, Izuku sintió que el concreto daba un poco, y sabía que habría grietas en él si tuviera que mirar. Sin embargo, mantuvo los ojos en el gigante y tensó sus pantorrillas mientras desarrollaba su trayectoria.
Después de un momento en que el gigante buscaba su objetivo, Izuku sintió que la gravedad comenzaba a afianzarse, por lo que echó con todas sus fuerzas y se lanzó hacia abajo, directamente sobre la cabeza del gigante. Mientras se elevaba hacia su enemigo, Izuku cambió su cuerpo para que aterrizara una patada con el poder de uno para todos y el impulso que había construido, rompiendo su cabeza en el suelo con su patada. Izuku aterrizó en el suelo, parado sobre el cuerpo inconsciente del gigante. Esperó un momento, para asegurarse de que el gigante estaba realmente deprimido, antes de sentir una punzada de Danger-sensei, advertirle de una amenaza entrante. Izuku se agachó, viendo una gran daga hundirse en la pared frente a él. Miró hacia atrás, viendo que Midnight estaba luchando con uno de los pocos que tenían una máscara de gas y un Quirk mutante, lo que significa que los Quirks de Midnight y Eraser fueron sacados de la ecuación. Diversión. El Quirk de esta persona los hizo parecer un lagarto, con un montón de bufandas y otros accesorios decorando su cuerpo. Izuku sabía que eso significaba que probablemente no tenían mucho poder de ataque, esa teoría fue confirmada por los numerosos cuchillos que llevaban sobre ellos. Por el aspecto de los brazos del lagarto, Izuku solo necesitaría alrededor del 3% de One for All para sacar este. Medianoche. Izuku gritó, notando que el lagarto se estaba preparando para atacar. Izuku usó Black Whip para agarrar el cuchillo de la mano del lagarto, tirándolo hacia sí mismo. Atrapó el cuchillo, pero el lagarto todavía iba a atacar a medianoche. Podía defenderse, Izuku lo sabía, pero realmente no tenía armas adecuadas para la destrucción. Más como un knockout rápido después de que el enemigo ya está sometido por su Quirk. Sin embargo, eso no había sucedido, así que Izuku intervino. Esperaba que Danger-sensei funcionara de esta manera. Usando el 2% de One for All, Izuku arrojó el cuchillo al lagarto, asegurándose de que el mango volara frente a la hoja. El cuchillo golpeó la máscara de gas, el mango rompió la máscara en unos pocos pedazos. Eran máscaras débiles, se dio cuenta Izuku, si solo el 2% de su Quirk podía romperlas. Medianoche le dio un guiño, que Izuku tomó como un gracias, y lanzó una bocanada de su Quirk en el lagarto, que lo sometió casi de inmediato. Ya había una nube bastante gruesa que cubría la mayor parte del almacén, pero esa nube adicional en su cara parecía golpear al lagarto de inmediato. Izuku recordó que Midnight dijo una vez que su Quirk funciona mejor en los hombres que en las mujeres, por lo que podría haber tenido algo que ver con eso. Izuku no sabía la razón detrás de esa faceta de su Quirk, pero tal vez ella le diría una vez que esto terminara. Mirando el campo de batalla, Izuku vio algunas escaramuzas más pequeñas. Eraser y algunos oficiales estaban tratando de derribar a una mujer que podía hacer escudos, bloqueando la visión de Eraser de ella, y su Quirk por asociación, Shinso y algunos otros oficiales estaban lentamente abriéndose camino a través de una multitud de matones lavados de cerebro y quitando sus máscaras de gas, Quirk de medianoche golpeándolos a todos al instante. Eso dejó unos 15 matones más, uno de los cuales Izuku estaba seguro que era el jefe de esta operación. Corriendo hacia el grupo de Eraser, llegó justo cuando el héroe dejó escapar un gemido frustrado. Izuku hizo todo lo posible para acercarse en silencio, pero aún así alertó a Eraser de alguna manera, quien dejó escapar un suspiro más profundo de lo que cualquier Izuku había escuchado de él. ¿Cualquier lesión?, preguntó Borrador. No de mi parte, dijo Izuku. Ataca a este desde el lado opuesto para que pueda conseguirla con mi Quirk, ordenó Eraser. Izuku asintió, saltando al aire y usando Black Whip para balancearse sobre la mujer. Vio que solo podía crear un escudo, hecho de lo que parecía acero, a la vez. Cuando aterrizó en el otro lado, vio que cada vez que la mujer hacía un escudo, parecía que se ponía un poco más ligera en el otro lado de su cuerpo. Interesante. Tal vez convirtió su propia masa en un lado en un escudo en el otro. Eso significaría que no podría hacer dos escudos a la vez, debido al conflicto entre sus requisitos de activación y la cantidad de escudos. Telegrafió su movimiento, balanceando su brazo hacia atrás mientras le sonreía a la mujer. Dejó que algunos hilos de Black Whip fluyeran de su brazo, para hacerle saber lo que iba a hacer, mientras preparaba su ataque. Los ojos de la mujer se ensancharon cuando vio el viento, y giró para enfrentarlo mientras mantenía su escudo frente a Eraser. Entonces, ella sabía de lo que era capaz, y no solo estaba siendo cautelosa. Whip-Wack. Izuku gritó, odiando el nombre inmediatamente. Había estado yendo por algo genial, como un super movimiento, pero era cojo. Black Whip avanzó cuando Izuku lanzó su brazo con él, lanzando un zarcillo a la mujer que inmediatamente cambió su peso de Izuku. Observó cómo ella manifestaba un escudo a la manera de Black Whip, dejándola abierta al otro lado.
Su escudo desapareció repentinamente cuando Eraser finalmente pudo borrar su Kirk, dejando a Blackwing libre para envolverla. Kirk de medianoche hizo el resto del trabajo. Blackwing se quitó la máscara de gas de la mujer y rápidamente se desmayó. Izuku y Eraser se encontraron de nuevo, e Izuku no pudo evitar notar que Eraser estaba escondiendo una sonrisa detrás de su bufanda. No es mi mejor trabajo, lo admito, pero pensé que era bastante bueno para un nombre en el lugar, dijo Izuku, no creyéndose a sí mismo tampoco. No fue, dijo Eraser, antes de huir para luchar contra otro matón. No pasó mucho tiempo después de que todos los criminales fueron detenidos. Izuku se sorprendió de cuántos de los matones eran más fuertes de lo que suponía, y cuántos no eran tan fuertes. Fue una verdadera revelación sobre leer a tus oponentes y medir la fuerza. Después de que todo terminó, Izuku miró a su alrededor y vio que la persona que había asumido era el líder había sido capturada por Midnight. Definitivamente habían secretado una sustancia, pero Izuku no estaba seguro de que fuera la sustancia. Dichi. Izuku comenzó a atropellar, pero Dangersen comenzó a gritarle que se moviera. Izuku saltó hacia atrás, evitando por poco un gran trozo de escombros que había explotado fuera de la pared. Cuando miró, el muro que conducía a la calle había soplado, lo que significa que algo lo había destruido desde el exterior. Izuku trató de mirar a través del humo, pero no pudo. Esperaba que Smoke Screen, el Kirk del sexto, viniera con la capacidad de ver a través del humo que creó, porque si no lo hacía, nunca podría usarlo. Eso fue una exageración, pero fue como se sintió Izuku. Sería demasiado injusto. Bueno, como dijo Eraser, es el trabajo de un héroe combatir la injusticia. Justo afuera, había una abominación descomunal de un hombre. Apenas era humano. Izuku pensó que era un monstruo real por un momento, pero sabía que era solo un hombre. Probablemente un hombre muy modificado y mejorado, por la apariencia de su cerebro expuesto. Nomu. Eraser. Izuku gritó. Lo veo. Eraser gritó. Izuku podía ver dos puntos rojos que presumía que eran Eraser. Se volvió para ver que Hypnos estaba mirando al Nomu con ojos anchos que parecían demasiado distantes para ser buenos. Izuku se apresuró hacia él, sin querer usar un poco de uno para todos para llegar más rápido. Hypnos salió de ella cuando se encontró con los ojos de Izuku, parpadeando la humedad que se había acumulado, ya que había mantenido los ojos abiertos más tiempo de lo que estaba sano. Eso es lo mismo que estaba en el USG. Hypnos dijo. Sí. Tenemos que luchar contra uno de estos nuevamente, y no sabemos qué tiene Quirks, confirmó Eraser. Bueno, diría que puede matar a cualquiera de nosotros a juzgar por lo que le hizo a esa pared, dijo Izuku. Midnight se lanzó hacia adelante, rasgando su disfraz para sacar la mayor cantidad posible de su Kirk. Izuku vio lo que estaba haciendo, pero era muy poco. La nube fluyó un poco, pero se estancó demasiado rápido para ser efectiva. Simplemente no estaba llegando al Nomu, así que Izuku actuó. Corrió por la pequeña inclinación que los escombros habían creado y pateó la nube con el 2% de uno para todos, soplando la nube hacia la cara del Nomu. Izuku fue relegado de nuevo por la bufanda vinculante de Eraser cuando la nube de Somnambulist de Midnight hizo su trabajo. Izuku ni siquiera sabía si funcionaría en Nomu, pero tuvieron que intentarlo. Los héroes esperaron, con la respiración contenida, mientras el Nomu respiraba profundamente a Somnambulist, lo suficiente como para incapacitar inmediatamente a un hombre adulto. El Nomu se balanceó, pero no bajó. Parecía que el Kirk tenía algún efecto en el Nomu, pero no lo derribó. Maldita sea. Ni siquiera le gustó a un Nomu, maldijo la medianoche en voz baja. Tu Kirk hizo lo suficiente para que probablemente podamos derribarlo ahora, sin embargo. Izuku vitoreó. La nube de Kirk de medianoche fue expulsada repentinamente del cuerpo de la bestia, enviada de regreso a ellos con casi tanta intensidad como la propia medianoche. Probablemente fue menos contundente en su expulsión del gas debido al síndrome inherente de Jack of all Trades que sufrían las cosas con múltiples Quirks. Izuku había acuñado el término en sus notas. Significaba que si bien el Nomu tenía múltiples Quirks, no era necesariamente un maestro, o incluso bueno, en ninguno de ellos. Tenían muchos poderes, pero no podían usarlos al máximo debido a ser Brain Dead. ¿Esa cosa puede absorber nuestros ataques? Eso es una mierda, maldijo Hypnos. Sí, pero mira. Todavía se está balanceando. Eso significa que puede absorber y liberar, no negar. El efecto de Somnambulist se atascó, lo que significa que tengo un plan, señaló Izuku. ¿Qué? Preguntó Eraser, uniéndose al grupo principal. Voy a golpearlo, dijo Izuku simplemente.
Todos compartieron una mirada, conociendo la estupidez de esa oración. ¿Vas a golpearlo?, preguntó Hypnos. Sí. Voy a golpearlo muy duro, aclaró Izuku, que por la mirada en las caras de los héroes, no ayudó. Solo redirigirá tu ataque, dijo Midnight. No si muere instantáneamente, dijo Izuku, haciendo que todos a su alrededor se estremezcan. Niño, estoy de acuerdo, pero no puedes decir cosas así, dijo Eraser. Entonces, ¿de qué porcentaje estamos hablando aquí? Hypnos se dio cuenta. 100, murmuró Izuku, dejando que uno para todos fluyera hacia él. Izuku se centró en aumentar su porcentaje cuando los héroes a su alrededor se callaron. Todos sabían lo que significaba que iba a usar todo su poder en un ataque. Eraser especialmente, ya que sabía la verdad sobre su fuerza. Iba a golpear a este Nomu con aún más poder del que All Might podría convocar en su mejor momento. Esto iba a tener algún soborno. Trataré de borrar los quirks que pueda, pero no estoy seguro de cuántos hay y puede abrumarme, dijo Eraser. ¿Cómo puede suceder eso?, preguntó Hypnos. Activar mi quirk me seca los ojos. Cada quirk posterior hace que mis ojos sean aún más secos, solo un poco, hasta que tengo que parpadear. El Nomu en el Usk no era tan malo, solo 3 o 4 quirks. Sin embargo, puede tener más, explicó Eraser. Izuku lo notó mentalmente, con la esperanza de poder ponerlo en su sección sobre Eraser para sus cuadernos. Miró a su alrededor, recibiendo guiños de los 3 héroes a su alrededor, antes de que Eraser le diera el visto bueno. Corrió hacia adelante, continuando acumulando el poder de uno para todos en sus brazos. A medida que el calor en sus brazos se hacía cada vez más intenso, Izuku se acercaba cada vez más al Nomu, que ahora gritaba y rugía como si estuviera a punto de atacar. Los dos corrieron uno hacia el otro, con los músculos del Nomu abultados y retorcidos a medida que se movía. Eraser aún no lo había borrado. O tal vez lo había intentado, y tenía demasiados para que él los borrara efectivamente. Cualquiera de los dos era malo para Izuku. Eso lo dejó esquivar cuando Eraser se preparó. Izuku se movió hacia un lado cuando el ataque del Nomu cayó al suelo donde estaba. El poder en sus brazos comenzaba a arder, y necesitaba que Eraser se apresurara con su quirk. Los dos ojos cerrados, y ambos sabían que el otro estaba listo. Ese fue un beneficio de pasar una semana con alguien que no hacía nada más que entrenamiento de combate. Cultivaste una especie de vínculo que era difícil de interponer, incluso el dolor insoportable inducido por quirk no lo haría. El abultamiento y la distensión de los músculos del Nomu se detuvieron, y cayó al suelo sin la masa muscular para apoyar su estilo de movimiento. Izuku se abalanzó, saltando de la pequeña pila de escombros y usando Float para guiar su descenso. Esperó hasta llegar a la cabeza del monstruo hasta que lanzó su puñetazo, golpeando su puño, impulsado por el 100% de One for All, en el cerebro del Nomu. La reacción fue suficiente para lanzar a Izuku al aire, dejándolo sentir solo su brazo retorciéndose y rompiéndose en respuesta al poder de One for All. Podía ver que el Nomu fue destrozado por el golpe, y oró para que la bestia no tuviera una regeneración quirk que Eraser habría tenido que regresar una vez que los inmensos vientos lo obligaran a parpadear. Después de un momento, Izuku aterrizó en el suelo en un ángulo áspero, doblando su brazo y causando aún más dolor del que ya estaba pulsando por su brazo. Izuku. Alguien, probablemente gritó medianoche. Su cabeza golpeó el suelo cuando aterrizó, y después de eso, Izuku no sintió nada. Era extraño. Sentía que todavía estaba despierto, a pesar de que todo era negro. Como si alguien le hubiera puesto una venda en los ojos. No, espera. Esta fue la sensación que siempre tuvo cuando fue al Reino Vestigio. Izuku miró a su alrededor, pero descubrió que no podía mover su cuerpo. Bien, no el Reino Vestigio, entonces. Izuku se preguntó qué estaba pasando, pero luego se dio cuenta. Oh. Estaba inconsciente. Este debe haber sido el efecto secundario de tener tantas visitas al Reino Vestigio. Ahora, él solo, tenía un espacio en su mente al que automáticamente se retiraba cada vez que perdía el conocimiento. Eso sería divertido. Pensó en lo que debía hacer mientras esperaba despertar, y decidió aprender a moverse en este nuevo reino, ya que definitivamente no era el mismo lugar al que iba cuando hablaba con los vestigios. Izuku logró aprender a moverse en este reino, y se puso a trabajar en pensar en todo lo que sabía sobre el Nomus. Sabía que tenían múltiples quirks, pero los quirks parecían variar cada vez. ¿Tenía algo que ver con su color? El Nomu que los atacó en el Usk había sido un negro púrpura oscuro.
Este nuevo gnomo había sido de color verde claro, así que su poder correspondía a cuán deteriorados físicamente estaban sus cuerpos. Eso explicaría cómo 2 héroes y 2 héroes en entrenamiento fueron capaces de derrotar a uno de menor degradación, y Olmig ni siquiera fue capaz de dejar permanentemente uno que había alcanzado la etapa negra. Espera. Ni siquiera estaba seguro de que su golpe lo hubiera dejado. Claro, había visto explotar la cabeza del gnomo, pero no sabía si había logrado curarse o no, como el primer gnomo. Ese fue un problema importante, y se impacientó por despertarse, para poder ver si Shinzo, Aizawa y Nemuri estaban bien. Esperaba que no hubiera pasado nada, pero no podía tener demasiadas esperanzas. Los héroes tenían una tendencia a lesionarse e incluso morir en el campo. Él lo sabía. ¿No sería más fácil presenciar no solo a sus maestros, sino a sus amigos más cercanos, asesinados por algo que podría haber derribado? Sintió un tirón en su mente, y sabía que esta era la sensación cada vez que había sido sacado del reino vestigio. Se estaba despertando. Izuku se preparó para ver cualquier cosa cuando se despertó, y se entregó a la atracción de la conciencia. Despertarse en el hospital se estaba volviendo demasiado cómodo para Izuku. Miró a su alrededor, tratando de lograr que la blancura cegadora de la habitación estéril se desvaneciera a un nivel manejable. Después de un momento, se dio cuenta de que Eraser estaba sentado en la esquina de su habitación, dormido. Era la primera vez que veía al hombre dormir, a pesar de que se habían quedado en la misma habitación durante los últimos días. Izuku ni siquiera estaba seguro de que Eraser pudiera dormir, y mucho menos quererlo, pero esto le respondió. Lo hizo, y las constantes quejas sobre el agotamiento eran legítimas, así que parecía. Un médico entró, sorprendiendo a Izuku de sus pensamientos. Sonrió cortésmente al hombre, pero sintió que el pequeño grito que había dejado salir realmente no iba a dejar su mente por unos buenos días. Izuku suspiró, pero saludó al médico, cuya etiqueta de nombre le dijo que se llamaba Wakagahara. Hola, Midoriya. ¿Debería despertar a tu padre?, preguntó Wakagahara. ¿Qué? Él no es mi padre. ¿Te dijo eso? ¿Fue Nemuri? Si lo fuera, lo haré, despotricó Izuku. Wow, estable. ¿Cómo se suponía que debías saber que el hombre que se negó a dejar tu lado no era tu padre? Wakagahara se rió. Izuku se preguntaba de qué estaba hablando. Eraser se había vuelto ferozmente protector con su clase desde el uso, lo sabía, pero ¿era realmente tanto para los estudiantes individuales desencadenar sus instintos? Definitivamente era mucho más amable con la clase, y había estado lidiando con críticas menos duras en el transcurso de las pocas semanas desde el ataque al uso, pero Izuku no se había dado cuenta de que se había vuelto tan pronunciado como para pensar que realmente era el padre de alguien. Extraño. No, quién sabe cuándo será su próxima oportunidad de descansar. Dejemos que tenga respondió Izuku. Muy bien. Midoriya, ahora puedes contarte entre las pocas personas que han roto cada hueso de una extremidad. No es algo fácil de hacer, y no me dijeron cómo lo hiciste, citando la confidencialidad médico-paciente, así que me dirías qué pasó para dañar tu brazo tan mal. Preguntó Wakagahara, sentada en la silla junto a la cama, frente al cuerpo de Aizawa que aún dormía. Soy un héroe en entrenamiento. Probablemente dijeron eso. Mi poder es un poco difícil de manejar. Rompe mi cuerpo cada vez que lo uso con toda su fuerza. Estoy trabajando en ello, sin embargo, y está curado, ¿verdad? ¿Puedo irme? Izuku explicó. Wakagahara tenía una expresión triste en su rostro, como si no le estuviera diciendo algo a Izuku. Le pesaba, eso era obvio, pero Izuku realmente no podía resolver de qué manera. ¿Era algo que había sucedido después de que se desmayó, o no habían logrado curarlo adecuadamente? Su brazo se sentía bien, pero eso podría haberse debido a cualquier combinación de medicamentos y quirks. Me temo que aún no puedes irte. Tendremos que elaborar algunos planes para la fisioterapia, dijo Wakagahara, un tono sombrío para su voz. ¿Qué? ¿No pudiste sanar mi brazo?, preguntó Izuku. Lo curamos bien. Hay algo de lo que el personal de la UA no te ha dicho, supongo, que es bastante importante a largo plazo. Aparentemente, ya que esto ha sucedido antes, voy a tener que decir esto ahora. Si continúas rompiéndote los huesos así, incluso unas pocas veces más, puedes comenzar a perder la capacidad de moverlos con el tiempo, reveló Wakagahara. ¿Cómo? Izuku Gapper. Bueno, cada vez que has sido curado en el pasado, supongo que la enfermera de tu escuela ha podido llegar a ella bastante rápido, ¿verdad? Preguntó Wakagahara, frunciendo el ceño cuando recibió un guiño en respuesta.
La cosa es, Midoriya, que cuando rompes un hueso, hay algo allí que no se puede curar. Ligamentos. Sus huesos y músculos se han curado, pero cada vez que eso sucede, el ligamento no vuelve a crecer. Se mantiene un poco peor, y eso se acumulará con el tiempo. Tenemos suerte de haber captado esto antes de que se convirtiera en un problema real para ti, pero apuesto a que solo puedes hacerte este tipo de cosas unas cuantas veces más antes de que el daño a tus brazos sea permanente, y perderás la capacidad de incluso mover tus brazos, y mucho menos usarlos para el trabajo de Ero, explicó Akagaera. Izuku dejó que su cuerpo cojeara mientras se hundía de nuevo en la cama. Realmente tuvo que parar. Sabía que no podía ser bueno para él, pero ¿era realmente tan severo? ¿Iba a perder los brazos si se rompía los huesos solo unas pocas veces más? Esto no podría estar sucediendo. Uno para todos era peligroso. All Might lo había dicho, Aizawa lo había pensado, estaba seguro y todos los demás estaban preocupados por él. Simplemente se había encogido de hombros al ser héroes ejemplares, pero ahora vio que lo que se estaba haciendo a sí mismo era legítimamente desconcertante, y esa comprensión era de alguna manera peor que romper cada hueso de su brazo. Hablaremos más sobre esto más tarde, cuando su maestro esté despierto, pero necesitamos hablar sobre terapias físicas, además de ver a un consejero de Kirk, dijo Akagaera después de tomarse un largo momento para dejar que Izuku absorba la información. No, dijo Izuku, llamando su atención al médico. Lo siento, pero necesitas ver a alguien sobre esto si de lo que estamos hablando es de la realidad, en lugar de solo preocuparme demasiado. Claramente, cualquier escuela a la que vayas no está haciendo un trabajo lo suficientemente bueno para enseñarte cómo controlar tu Kirk. ¿Alguna vez has visto a un consejero Kirk fuera de tu primera manifestación? Dijo Akagaera, levantando ligeramente la voz. Izuku no quería hacer esto, pero no vio otra manera. Tuvo que recurrir a la intimidación para sacar a Akagaera de su caso, así que lo haría. No significaba que le tuviera que gustar. ¿Está acusando a Oa de negligencia del deber de cuidado? Preguntó Izuku, mirando a Akagaera a los ojos sin parpadear. Eso es Eraseread, dijo Akagaera, finalmente dándose cuenta de quién era realmente el hombre desaliñado en la esquina. Akagaera parecía estar teniendo una discusión consigo mismo. Izuku se tragó su orgullo y mantuvo el contacto visual, ignorando cómo le dolía el pecho al tener que hacer esto. Estaba en contra de quien iba a usar su estado para salir de problemas, pero se pondría atento a Aizawa más tarde, porque Izuku estaba seguro de que el hombre no estaba dormido. De vez en cuando, Aizawa se movía, casi imperceptiblemente, pero Danger-sensei, que todavía era demasiado sensible a las amenazas, lo recogía y lo alertaba como un zumbido bajo en su cabeza. Izuku sabía que estaba despierto, porque podía ver que su respiración era constante, un esfuerzo obviamente controlado para retirarse de los otros ocupantes despiertos de la habitación. Si prometes contarle a Recovery Girl sobre este tema, te dejaré ir, dijo Akagaera, de pie para irse. Lo haré. Gracias por su ayuda, doctor, dijo Izuku, viendo al hombre salir de la habitación con más que un poco de vergüenza colgando sobre su cabeza. Yuku miró a Aizawa y vio que todavía no se movía, incluso cuando el médico había salido. Vio la forma de su maestro con atención, y cuando después de unos momentos todavía no se movía, Izuku estaba harto de fingir. Sé que estás despierto, Eraser, así que puedes dejar de fingir que me engañas, dijo Izuku, rompiendo una pequeña sonrisa. Aizawa simplemente se sentó y niveló la misma mirada que siempre tenía en su rostro, la indiferencia apenas velada ocultando diversión, en Izuku. Ambos se sonrieron el uno al otro, y Aizawa se instaló en el sofá, descansando cómodamente, pero sin dormir. Disfrutaron del dulce silencio después del caos de anoche. Toda la semana había sido un desenfoque para Izuku, si estaba siendo honesto, así que estaba contento de tener un momento para descansar. Unos minutos más tarde, sintió que estaba listo para hacer la pregunta que había tenido que hacer. ¿Lo que pasó después de que me noquearon? Tu golpe hizo la mayor parte del trabajo para poner al Nomu fuera de servicio. Estaba casi fuera, pero solo necesitábamos darle ese empujón extra. Kayama usó su Kirk en él, y cuando lo absorbió para liberarlo nuevamente, colapsó. Estaba lo suficientemente desgastado como para que el ataque con gas funcionara para dejarlo para siempre. Nadie resultó herido, así que deja de preocuparte tanto, dijo Aizawa, que su expresión no impresionada se suavizó. Eso es bueno. Me preocupaba no haber sido lo suficientemente bueno. ¿Shinso está bien? Parecía un poco conmocionado por la aparición del Nomu, preguntó Izuku. Está bien.
Kayama tuvo una charla con él, dijo que se sentía culpable por lo que sucedió en el Usk, dijo Aizawa, con el dedo cepillado contra la cicatriz debajo del ojo. Tenía la sensación de que ese era el caso. Quería hablar con él, pero no estaba seguro de que ese fuera mi lugar. ¿Qué habrías hecho? Izuku dijo. Habría hablado con él, pero puedo entender por qué no lo hiciste. Es algo difícil juzgar dónde es apropiado insertarse en la historia de otra persona. Sin embargo, tener ese instinto de ayudar, incluso cuando no se te pregunta, nunca es algo malo. Eso es lo que hace a los grandes héroes. Nunca olvides eso, dijo Aizawa, mirando a Izuku con un aura seria sobre él. Está bien. ¿Estás enojado conmigo por romperme otra vez? Preguntó Izuku. No. Mientras estoy molesto por qué tenía que llegar a eso, si hubiera pensado de otra manera, te habría detenido tan pronto como dijiste que ibas a golpear al Nomu, dijo Aizawa, Izuku teniendo la decencia de al menos parecer avergonzado. Desafortunadamente, realmente fue la única forma en que realmente podemos vencer a cualquier Nomu en este momento. Uno para todos es lo único que puede combatir a todo para uno en cualquier forma, así que vamos a tener que llevarte a pleno poder tan pronto como podamos. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar mi potencial, dijo Izuku, sonriendo por la forma en que Aizawa reconoció la forma en que lo redactó. Muy bien, Nexus. Solo estamos empezando. Fin del arco 5. Pasantías infernales.